buenos días. Bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas. El día de hoy tenemos el tema Consagrados al servicio como Jesucristo misericordioso. Y hemos visto en la última sesión los mártires de la caridad. Y hoy vamos a ver consagrados al servicio como Jesucristo misericordioso, cómo los religiosos, cómo Camilo inspiró a todos a poder llegar a expresar ese amor, teniendo como modelo a Jesucristo misericordioso. Vamos a retomar la sesión anterior y recordamos que los mártires de la caridad fue un tema, por un lado, escalofriante, porque vimos todos los periodos en que hubo pestes, en que hubo epidemias, donde los religiosos fueron los primeros en ayudar de esa manera a todos los enfermos, con un amor hasta el extremo, hasta la entrega de su propia vida. Y eso era lo que iniciaba en la sesión anterior, diciendo que era un tema hermoso por ese lado, porque pudimos ver la manifestación de un amor sublime, un amor hasta las últimas consecuencias, hasta la entrega de la propia vida, de esta vida biológica. Y tenemos como celebración el 25 de mayo para la fiesta de los mártires de la caridad. Cada año se celebra, se recuerda. ¿Y cómo inició esta celebración? Pues el 12 de febrero de 1994, la Orden de los Ministros de los Enfermos instituyó oficialmente como Día de los Religiosos Mártires de la Caridad. Y la fecha fue elegida el 25 de mayo. ¿Y por qué este día? Porque es el día en el que conmemoramos el nacimiento de San Camilo y recordamos también la vida heroica de más de 300 Camilos, que eran seminaristas, oblatos, novicios, religiosos, hermanos y sacerdotes, que murieron sirviendo a las víctimas en los diversos focos de peste en Italia, en España, Hungría y Croacia durante los 4 siglos de existencia de la orden. Vean qué bello. Este día se celebra el 25 de mayo a la vez que se celebra el nacimiento de San Camilo. Y este evento es un testimonio del ejercicio ejemplar del 4.º voto de los Camilos: servir a los enfermos aún con peligro de la propia vida. Veíamos también en los mártires de la caridad, pues todas las fechas en las que hubo estas epidemias, peste bubónica, tifus, diferentes tipos de epidemias en las cuales se manifestaron a servir los religiosos Camilos. Y les había hecho una línea del tiempo de las diferentes etapas y tiempos de las epidemias, y les decía desde la peste bubónica de Milán de 1577 hasta la que veíamos en ese momento, la peste en París y en Roma de influenza o de peste bubónica también, y en 1991. Y cómo en este siglo XVI causaron tantos estragos estas epidemias de gripe, de tifus, de difteria y de viruela. Y bueno, ahora podemos reflexionar que esta pandemia de COVID pues es otra epidemia y mundial, en la que podemos ver estas actitudes con las que se puede enfrentar estas epidemias. Puede haber muchas maneras de enfrentarlas. Los mártires de la caridad lo hicieron
con una gran entrega, con un amor sublime. Dejaron escritas las páginas más brillantes de la caridad. Recordamos cómo Camilo mismo salía con varios religiosos, con todo lo que podía y tenía en ese tiempo, sus cabritas para poder tener la leche para los niños que quedaban en necesidad, en huérfanos y con esa necesidad de alimentarse, cómo iba y bajaba y trataba y luchaba de bajaba a los enfermos de las galeras en donde los iban a llevar al mar y ahí iban a morir, y él trataba de rescatarlos, salvarlos para la vida. También momentos en donde ellos salvaron a 300 enfermos en una inundación por el río Tíber, que tuvieron que sacar a los enfermos del hospital con esta inundación. Y pues el día de hoy, recordando todo esto que vimos la sesión anterior, pues quiero darles estas pautas para poder leer, seguir leyendo en la historia de la vida de San Camilo y en la vida de los religiosos qué fue sucediendo a través del tiempo. Vimos este evento, esta entrega, vemos que esta entrega por los enfermos es una entrega en la cual se sigue el modelo de Jesucristo misericordioso. Y no es tan fácil la manera de encontrar la mejor forma de hacerlo. Y entonces en este ir aprendiendo a dar esta forma de caridad, pues pueden surgir situaciones, personas en los que pueda entrar controversias y aciertos en la práctica de la caridad. Hoy escucharemos este audio, veremos cómo estas controversias pues hacen que se haga necesario el discernimiento para poder saber cuál es la mejor forma de la práctica de la caridad. Entonces escucharemos también otro audio de cómo fue estos acontecimientos, y finalmente el audio que da nombre a nuestro tema, que es consagrados al servicio como Jesús misericordioso. Esta es la dinámica que llevaremos hoy en estos 3 audios, que son pequeños pero bastante sustanciosos. Vamos a escuchar el primero, nuestras controversias y aciertos en la práctica de la caridad. Escuchemos. Obras son amores y no buenas razones. Eso dice un adagio popular que bien puede aplicarse a los esfuerzos por lograr que el instituto fundado por Camilo consiga el beneplácito de la jerarquía eclesial. La inspiración camiliana nació del discernimiento de los signos de los tiempos, mirando la vida y sus circunstancias con los lentes del Evangelio y animado por la iluminación del Espíritu. La situación deplorable de la asistencia sanitaria de la época llevó a Camilo a la fundación de su compañía de hombres píos y de bien para el servicio humanizado de los enfermos. Pero este servicio no quedó encerrado en una sola dimensión del hombre, o la corporal o la espiritual, sino que miró al hombre en su conjunto. Tampoco quedó confinada a los hospitales, porque pronto se dieron cuenta de que Cristo también sufría en las frecuentes calamidades del tiempo, encarnadas por las epidemias, las pestes y las batallas. Y allí Camilo, enardecido su corazón por la caridad, encaminó sus propios pasos y animaba a los suyos a seguirle en tan sublime tarea. Cuando todos los que podían escapaban de las pestilencias, los primeros Camilos acudían de buena gana, aun conociendo la cruda realidad del riesgo que corrían. Iban contentos de poder ejercer verdaderamente aquello a lo que se habían consagrado. Este fue el gran argumento que terminó por convencer al Papa Gregorio de la importancia de la obra de Camilo para beneficio de la humanidad. Este mismo espíritu enardecido llevó a Camilo a dar un paso más en el desarrollo del carisma que el Espíritu le había concedido. Estando en Milán, en 1595, tiene la oportunidad de aplicar la idea
de que los ministros de los enfermos asuman todos los servicios del hospital, reemplazando incluso a los funcionarios remunerados. Hasta el momento los camilos complementaban el servicio que prestaban los funcionarios, pero había labores que no realizaban, que eran principalmente las de aseo y mantención de las instalaciones, los trabajos de cocina y ropería, etc. Pensaba Camilo que así se cumplía más fielmente aquella primera inspiración de agosto de 1582. Sin embargo, en la práctica, esta nueva propuesta de servicio tuvo mucha resistencia en la orden, porque al trabajo que ya ejercían en el servicio directo de los enfermos, se agregaron todos los demás servicios que sostenían el funcionamiento del hospital, generando gran desgaste entre los cohermanos. Camilo, hombre de gran resistencia física y espiritual, pensaba que todos podrían llevar tal ritmo de trabajo, pero pronto le hicieron ver que la resistencia al nuevo modo de actuar no era huir de la cruz, sino ser prudentes y realistas en la medida de la fuerza de los religiosos y además no dejarse explotar por el interés de las autoridades de los hospitales. Además, a pesar del duro ambiente de tensión que se había generado ante situaciones de peste o emergencia, los Camilos se arrojaban a su heroica tarea sin medir fuerzas, aliviando las dudas del fundador acerca del grado de compromiso de sus hijos. Este conflicto interno, que llamamos generalmente como la controversia de los hospitales, duró aproximadamente 5 años y fue un desafío de discernimiento que motivó la celebración de los primeros capítulos generales de la orden, es decir, reuniones que sirven para revisar cómo estamos respondiendo a las exigencias del carisma en las realidades que vivimos. Finalmente, en el año santo de 1600, se llega a un consenso salomónico, aceptando la propuesta de servicio completo de Camilo, pero moderando las exigencias para los religiosos, de modo que no asumieran todos los oficios del hospital y permitiendo que los laicos también pudieran ejercer las tareas que no eran tan propias del servicio directo a los enfermos. El Papa Clemente VIII selló el conflicto aprobando los acuerdos a través de la bula Superna Dispositione, que por este motivo puede considerarse como una segunda carta de fundación de la Orden de Ministros de los Enfermos. Este episodio es bueno tenerlo presente porque no todo es dulzura en el camino del servicio a los enfermos. Cada cierto tiempo aparecen figuras o situaciones que nos cuestionan: ¿estamos siendo realmente fieles al carisma que nos ha confiado el Señor? Y es muy saludable que nos hagamos estas preguntas cada cierto tiempo para distinguir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y hemos de contestarlas siempre en un contexto de fraternidad, humildad, caridad mutua, búsqueda sincera de la voluntad de Dios y asistencia del Espíritu de la verdad. Pues hemos escuchado el audio y recordamos aquí pues que en todos estos servicios que hacen los religiosos Camilos, pues se consigue esta aprobación de la orden, de congregación a orden se confirma, y este cuarto voto, que es muy importante porque es el servicio a los enfermos aún con peligro de la vida, y esto fue que ya se consolidó como orden, quedó aprobada el 21 de septiembre de 1591. Y vemos también, escuchamos en el audio cómo nos decía: obras son amores y no buenas razones. Y para ejercer este ministerio, verdaderamente aquello a lo que se habían consagrado, pues vemos la disposición de los religiosos. Y en 1595, Camilo en Milán aplica la idea de que los Camilos asuman todos los servicios del hospital. Recordamos que antes había fundado ya la casa otra vez se me fue el nombre, había fundado una casa antes y después viene a Milán y funda en 95 en Milán la casa, y aquí porque hay muchos religiosos que quieren entrar al servicio en la orden, y entonces pues
Camilo le piden que asuman más servicios para el cuidado de los enfermos y él asume todos los servicios y ahí surge una controversia porque a estos servicios del servicio directo al enfermo se suman servicios de aseo, de mantenimiento, de cocina, de ropería y entonces los religiosos pues dicen no podemos en la medida de nuestra fuerza poder cumplir todo esto. Camilo era muy fuerte y podía hacerlo, pero tuvo que discernir, tuvo que orar, tuvo que evaluar si este servicio completo era lo que de verdad manifestaba su carisma o tenía que hacer algunos cambios. Y entonces pues tuvo que discernir para ser prudentes y realistas en la medida de las fuerzas de los religiosos y no dejarse explotar también por el interés particular de las autoridades de los hospitales. Entonces vean que pues todo no es todo dulzura, surgen muchas controversias, cuestionamientos y tienen que cuestionarse cómo es la mejor manera de ser fieles a este carisma. Y la disposición a servir en las pestes aliviaban la duda de Camilo, porque cuando él tuvo este rechazo de algunos de los religiosos de no servir con ese servicio completo, pues empezó a entristecerse, pero realmente ellos tenían la disposición de hacerlo, no de esa manera en especial, pero alivió esta duda que tenía Camilo al ver esta disponibilidad y entrega durante estos tiempos. Esta controversia nos dice en el audio que duró 6 años, 1594 hasta el 1600, y esto motivó el capítulo de la orden. ¿Qué es el capítulo? Pues es esa reunión que tienen ellos para cuestionarse si están siendo fieles al carisma. Y en 1600 se llega a un consenso aceptando la propuesta de servicio completo, pero moderando las exigencias para los religiosos. Y los capítulos generales, como les decía, se preguntan si están siendo fieles al carisma que les ha confiado el Señor. ¿Y cómo lo hacen? Vean, es muy bello esta reunión es muy bello las actitudes y la disposición que se tiene. ¿Cuáles son? De fraternidad, de humildad, de caridad mutua, de búsqueda sincera de la voluntad de Dios y de la asistencia del Espíritu de verdad para poder llegar a esta respuesta que necesitan dar. Pueden surgir ideas, puede creerse, como decíamos en algún momento del discernimiento, que esto viene del Espíritu de verdad, pero a veces no es tan así. Tendrá que discernirse, orarse con estas actitudes y ponerlo en la mesa para que todo mundo pueda también colaborar. Y vean, es ese espíritu relacional también en el que no decide una sola persona, sino es un consenso en relación con todos los demás. Y veíamos en el tiempo que Camilo se cambió a la iglesia de la Magdalena en 1586, funda en Nápoles, que esa es la ciudad que luego se me borra en la mente, que es en Nápoles. También veíamos en la sesión pasada que el padre Cicatelli es ahí donde él pide ser aceptado en la orden, que es el biógrafo que tenemos, esa biografía primera que fue contemporáneo de Camilo, y fue en 1588 cuando funda en Nápoles, y después en 91 de congregación pasa a ser orden, y después funda en Milán. Esto es lo que vimos ahorita, cómo viene la controversia cuando es el servicio en Milán. Y vamos a ver, hay un acontecimiento que es relevante porque pues ahora lo vivimos también en este momento de epidemia, que a veces la respuesta es de huir, de no estar, de rechazar
o a veces una respuesta tan sublime como es entregar la vida, como lo están haciendo tantas personas en el área de la salud, médicos, enfermeras, todos en esta entrega por servir al prójimo. Y hay un evento aquí, y lo escucharemos en el audio, como Camilo, cuando se le pide ir a Milán, el transporte era a través de caballos y duraban días para poder llegar. Él tenía como este entrenamiento cuando fue el militar de transportarse a caballo y además luchar en las batallas, pero no todos están en este mismo contexto. Y él va con algunos religiosos y va de aquí para allá todo el tiempo tratando de llevar su servicio, y en el camino encuentra unas personas que le dicen: cuidado, no vayas a Milán porque hay peste. Y él contesta: preciso por eso vamos para allá. Y van a ayudar. ¿Y cómo? Pues con esta caridad. Vamos a escuchar este audio. Ahora les paso a compartir una anécdota que puede ilustrar esta caridad impresionante que demostraban los primeros Camilos y que llamó tanto la atención de quienes le veían actuar y servir. Nos cuenta el padre Carlo Colafranceschi, también religioso Camilo, que a fines del 1500 tanto los caminos como los albergues de la Italia del tiempo no tenían resguardo alguno y eran inseguros. En el invierno las rutas se tornaban prácticamente intransitables y en todas las regiones acechaba el peligro de las bandas de asaltantes. Los medios de transporte eran el caballo y la diligencia, pero a veces se hacía imperioso transitar a pie. Una diligencia desde Roma a Milán con 2 o 3 pares de caballos frescos se demoraba aproximadamente 4 días. Camilo, por lo general, lo hacía en 6. Él era un buen jinete, había aprendido a cabalgar y a combatir al mismo tiempo, solo que ahora no lo enardecían las armas en pro de la gloria personal, sino el ejercicio de la caridad, por el amor a Dios y a los enfermos. Puede uno imaginárselo portando un estandarte con el lema «Nos urge la caridad de Cristo», galopando sobre su caballo en compañía de un pelotón de religiosos, todos tras de él, en medio de una nube de polvo. Justamente de este modo lo vieron algunos campesinos de la región de Pavía, que intentaron en una oportunidad detenerlo mientras a toda carrera se dirigía con sus religiosos a Milán. Era el invierno de 1594. «¡Detente, detente! En Milán se ha desatado la peste». Oyendo estos gritos, Camilo ni siquiera perdió tiempo en detenerse. En medio de la marcha, a su vez les gritó: «Es justamente por esto que vamos para allá». Este es un episodio simbólico y enormemente representativo de su espíritu, su ir y venir, su volver a ir de aquí para allá, donde su presencia pudiese servir de estímulo y de ejemplo para testimoniar al mundo, sin temor al contagio, el amor siempre presente de Cristo hacia los enfermos. Pues precisamente por eso vamos para allá. Preciso, dice estas palabras Camilo, se dirige a ese lugar donde más lo necesitan, donde más los necesitan. Y pues muestra una caridad impresionante, y lo muestran así los primeros Camilos. También intentaban detenerlo, y esto fue en un invierno de 1594. Y Camilo dice: es justamente por eso que vamos para allá, sin temor al contagio. Camilo va a todo lugar donde su presencia era necesaria y servía de estímulo y ejemplo para testimoniar el amor de Jesucristo a los enfermos. Y vemos este amor a los enfermos, a Dios y a los enfermos. Esto es lo que hace que Él lo mueve, es el motor, el sentido que da a su vida, el poderlo hacer. Y cómo Él inspira a tantas personas que empiezan a querer entrar a seguirlo, muchos de ellos. Y Él, ¿cómo lo hace? ¿Cómo los recibe? Los pone a
pues a ejercer este amor con los enfermos, a ejercer en la práctica este cuidado. Y el siguiente audio que escucharemos es consagrados al servicio como Jesucristo misericordioso. Veamos en la palabra consagrados, persona dedicada con todo su ser a un objetivo. Y esto es lo que hacen, todo su ser consagrado al servicio. ¿Y de qué manera? Pues siguiendo el modelo de Jesucristo misericordioso. Vamos a escuchar ahora al Padre Silvio compartirnos este audio y vamos a desarrollarlo un poquito después. Escuchemos. Consagrados al servicio como Jesús misericordioso. Camilo tenía muy claro en su mente que los votos de pobreza, castidad y obediencia son medios para poder ejercer con más libertad las obras de misericordia. Tienen un carácter funcional, están finalizados a realizar el cuarto voto, servir a los enfermos, incluso con riesgo de la propia vida. La Constitución de la Orden lo anuncia con una espiritualidad muy profunda. Dice: Cristo, que por la fe habita en nuestros corazones, se nos manifiesta llamándonos a su seguimiento. Atraídos por Él, lo seguimos por la profesión de los consejos evangélicos, consagrándonos a Dios y en el servicio a los hermanos. Seguimos a Cristo, casto, pobre y obediente, y nos entregamos totalmente a Dios y a los hermanos, asistiendo a los enfermos. El modelo a seguir es claro, es Jesús. Esto vale para todos los bautizados. Los religiosos lo hacemos imitando la forma de vida de Jesús, pobre, casto y obediente. Profesamos estos consejos evangélicos y según nuestro carisma emitimos un cuarto voto por el que nos consagramos al servicio de los enfermos, incluso con riesgo de nuestra propia vida, tanto en los hospitales como en cualquier otro lugar, a imitación del buen samaritano y a ejemplo de San Camilo, para quien los enfermos eran sus dueños y señores. Nos llamamos y nos llaman Camilos o Camilianos o religiosos Camilos. San Camilo no estaría de acuerdo. Él quiso que nos llamáramos ministros de los enfermos. Y en algunos documentos se ponen dos letras, M-I, para expresar nuestra identidad. Somos ministros de los enfermos, infirmorum, la I en latín. La Orden de los Ministros de los Enfermos ha recibido de Dios por medio de San Camilo el don de revivir el amor misericordioso siempre presente de Cristo a los enfermos y de testimoniarlo al mundo. La misma Constitución nos dice que San Camilo, transformado por la misericordia del Señor y madurado por la experiencia del dolor, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Cristo misericordioso, fue elegido por Dios para servir a los enfermos y enseñar a los demás el modo de servirlos. Y animado por el crucificado a continuar la obra comenzada, se entregó a sí mismo y a su orden al servicio de los que sufren. Escogió una cruz roja como distintivo de su orden y dio a sus religiosos el nombre de ministros de los enfermos, inspirándose en las palabras de Cristo, el cual no vino para ser servido, sino para servir. Y así comprendemos que el carisma dado en modo especial a nuestra orden se expresa y se realiza mediante nuestro ministerio, nuestro servicio en el mundo de la salud, de la enfermedad, del sufrimiento. También nosotros hemos creído en el amor y movidos por el Espíritu queremos abrazar el carisma propio de nuestra orden. Queremos vivir únicamente para Dios y para Jesucristo misericordioso, sirviendo a los enfermos en castidad, pobreza y obediencia. Nuestra espiritualidad se articula alrededor de dos coordenadas. La primera, ver y servir a Jesucristo en los que sufren. Segunda, reproducir los comportamientos del buen samaritano. Se trata de dos páginas evangélicas, Mateo 25 y Lucas 10. De este modo se hace patente en nosotros aquella fe que en San Camilo se traducía en caridad, por la cual vemos al Señor en los enfermos, y en esta presencia de Cristo en los enfermos, y en quien los sirve en su nombre,
nosotros encontramos la fuente de nuestra espiritualidad. Y llevamos a cabo esta misión como comunidad de religiosos hermanos y religiosos padres, según los términos usados por San Camilo. Y todos los religiosos de la orden vivimos la vida en común, orientada a la caridad, y así compartimos un único carisma, y asumimos juntos la idéntica misión, según los dones propios de cada uno, y según también el servicio que nos pide la orden. Con la profesión de la castidad respondemos al don del Espíritu Santo y ponemos todo nuestro ser al servicio del reino. Y esta donación libera nuestro corazón de todo vínculo exclusivo, favorece la madurez de nuestra afectividad, nos abre una comunión gratuita con Dios y con los hermanos, y hace que nuestra vida sea fecunda desde el punto de vista apostólico y espiritual. Con la profesión de la pobreza evangélica, escogemos a Dios como sumo bien, haciéndonos así disponibles a nuestra misión de servicio y más solidarios con los pobres. La obediencia nos libera del individualismo, nos lleva a la madurez personal y nos dispone al servicio de nuestros hermanos. Y así, conscientes de nuestra responsabilidad, nos esforzamos en realizar la misión que se nos ha encomendado. En los documentos de nuestra orden encontramos otra frase que puede resumir nuestra forma de vida. Ponemos todo nuestro empeño en estimar cada día más, en amar con todo el corazón y en practicar con todas nuestras fuerzas el servicio a los enfermos, incluso con peligro de la propia vida. Hemos escuchado este audio y cómo nos habla de este amor misericordioso a ejemplo de Jesucristo, misericordioso, el seguimiento de Jesús en estas actitudes hacia los demás. El ejemplo del buen samaritano nos decía que está en Lucas 10, y también este ejemplo de estas actitudes: visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. Y sobre estos dos pilares es que se mueve la espiritualidad camiliana. Aquí vemos religiosos Camilos cómo ayudan, acompañan, cuidan a los enfermos. Y veamos el ejemplo de Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. ¿Qué nos dice? Jesús, con su palabra, gestos y toda su persona, nos revela la misericordia del Padre. Su misión es revelarnos que Dios es amor. Así lo comprende Camilo y así lo vive. Y hay ejemplos en las Sagradas Escrituras en donde Jesús, frente a la muchedumbre, sintió desde lo profundo de su corazón una fuerte compasión, a semejanza con el buen samaritano. Jesús, buen samaritano, que siente compasión. Y por este amor misericordioso sanó a los enfermos y con pocos panes y peces dio de comer a grandes muchedumbres. Y recordamos este ejemplo, este modelo de Jesús que nos deja para que podamos reflexionarlo y vivirlo. Después de la sanación, liberación del hombre, por ejemplo, de Gerasa, le confió esta misión: anuncia lo que el Señor hizo por ti y la misericordia que te ha mostrado. Y en este ejemplo de Jesús misericordioso, pues el llamado es a experimentar su misericordia, así como nos lo muestra en las Sagradas Escrituras tantas personas que lo experimentaron en el momento con Jesús, y cómo después podemos experimentarlo cada día de nuestra vida. En las parábolas de la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como de un Padre que jamás se da por vencido hasta que haya destruido el pecado y el rechazo con su misericordia y compasión.
Como nos decía uno de los audios, obras son amores y no buenas razones. Pues sí, ¿cómo se puede destruir el rechazo, la indiferencia con la misericordia y la compasión? Y tenemos 3 parábolas en Lucas 15, oveja perdida, moneda extraviada y los 2 hijos, el Padre generoso, que nos muestran este modelo de Jesús misericordioso. Y esa es la invitación, a hacer lo mismo, a imitarlo. Y destaca aquí en estas parábolas el tema del gozo de Dios cuando perdona, recupera, salva, rescata. Encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque se presenta la misericordia como la fuerza que todo lo vence. Vean qué bello, la misericordia como la fuerza que todo lo vence, que llena el corazón de amor y consuela con el perdón. Así se mostraba Camilo. Llegaba a servir a los enfermos y su cara y todo su ser se transformaba para estar ahí con ellos. Se transformaba en una alegría y un gozo de poder encontrarse con ellos. La misericordia da la fuerza que todo lo vence. Y hacer obras de misericordia nos hace felices, vean, qué bello. Y esta es la propuesta en Mateo 25. Cómo con estas obras de misericordia nos llena el corazón de alegría, tiene sentido la vida. Y así lo encuentra Camilo. Y podemos experimentar el gozo no solo cuando Dios nos perdona o nos da a su Hijo en la Eucaristía, sino también cuando descubrimos su presencia en todo hermano que sufre. Y nos dice en Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y lo recordamos muy bien, estos pasajes de la Sagrada Escritura. Y vemos cómo el gozo y la alegría la descubrimos en la presencia de todo hermano. Esta es la espiritualidad que se propone, tener un encuentro con Dios a través del hermano que sufre y que está enfermo. Y Dios quiere servirse de nuestras manos, de nuestros brazos, de nuestra voz, para ser misericordiosos hacia los que sufren. Esta es la invitación. Todos aspiramos a la felicidad. Esta es una aspiración que todos tenemos como seres humanos. También a la paz, al gozo sin fin. Y los santos, así como Camilo, nos recuerdan que estos dones los encontramos solo en Dios. Lo que sorprende a los demás no es lo que hacemos, sino el ver que estamos felices en hacerlo y sonreímos haciéndolo. Esto decía Madre Teresa de Calcuta. Esto es lo que asombra, esto es lo que es un testimonio, ser felices haciendo estas obras. Este cuidado al hermano, este ver, reconocer, cuidar, amar al hermano que sufre. Y en la encíclica Evangelii Gaudium nos dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, vean, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día, sin descansar. Vean qué belleza, cómo nos dice la encíclica que este encuentro nos hace felices, nos da sentido a la vida y nos hace estar en relación con los demás, no aislados. Y vemos esta misericordia y recordamos cómo la vivió Camilo. Él fue transformado por esta misericordia de Dios al experimentarla, ya lo vimos en su conversión, y fue madurando
a partir de esta vivencia de la realidad y del sufrimiento que fue madurando, cómo poder servir y dar respuesta ante esta transformación. Entonces lo clave es aquí este encuentro con Jesús, este encuentro que Él tiene y que todos podemos tener con Él, para que nos transforme y para que nos lleve a esta caridad, a la manera del buen samaritano. Y continúa la encíclica: este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Vean qué esperanzador es este mensaje. Nunca se cansa de darnos su misericordia. Tal vez los que nos cansamos somos nosotros. No nos cansemos de acudir a Él, que si Él nos da esta misericordia, la experimentamos, siempre nos la da, pero la percibimos, la aceptamos, entonces podemos estar en condiciones de este desafío, de ser misericordiosos como Él. Pues este es el mensaje, que podamos encontrar como modelo a Jesucristo misericordioso, encontrarnos con Jesús, dejarnos transformar, enfrentar las realidades y leer la vida a partir de la realidad que vivimos y la que vivimos actualmente, y poder dar una respuesta a ejemplo de Jesús. ¿Qué nos nutre el día de hoy? ¿Qué nos fortalece? Decimos, ¿qué vitamina nos queda? La misericordia que experimentó Camilo y lo convocó a llevar la misericordia a los que sufren. Podríamos profundizar en esto. ¿Y cómo la experimentamos nosotros? ¿Y cómo nos convoca a llevar la misericordia a los que más lo necesitan? También en este momento de que hemos escuchado en estos pasajes, nos hace ver que la necesidad de discernir y elegir la mejor manera de llevar esta misericordia de Dios, de llevar y hacerlo patente con nuestros hermanos en la práctica diaria. Otro de los puntos sería leer la realidad actual y encontrar la mejor manera de llevarla, esta misericordia, a los que sufren. Y alguna pregunta sería: ¿escucho el llamado? ¿Estoy disponible? ¿Estoy accesible a este llamado? ¿Y me siento invitado a llevar la misericordia? ¿De qué manera? Hoy podemos reflexionar sobre esto para dar una mejor respuesta de acuerdo a los dones que cada uno tenemos. Camilo fue elegido para servir a los enfermos. ¿Cómo somos elegidos cada uno de nosotros para dar respuesta a esta misericordia que hemos experimentado de Dios? ¿Cómo damos respuesta ante estos tiempos actuales, a esta pandemia de COVID? ¿Qué nos deja Camilo en sus actitudes y en su comportamiento? ¿Qué nos deja de enseñanza y que puede nutrirnos para nuestra vida? Pues aquí la pregunta sería: ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué me nutre? Pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema que nos hace profundizar, reflexionar y responder cada día con una mayor caridad. Podemos también pensar en ser liberados para poder dar una mejor respuesta.
podemos pensar en estos votos que emiten los Camilos, que son la castidad, la pobreza, la obediencia, como son liberados de un amor exclusivo, por ejemplo, en la castidad, para poderse entregar a todos, en la pobreza, para poder llevar esta libertad, en libertad este amor y este carisma. En la obediencia son liberados de el egoísmo, del individualismo, para poder entregarse. Y liberados también de estar en una mentalidad de no entrega hasta cierto límite. Ellos hacen un cuarto voto: servir aún con riesgo de su propia vida, a imitación de Jesús, con un amor pleno, con un amor hasta las últimas consecuencias de la entrega de su vida. ¿Nosotros nos sentimos liberados? ¿Cómo nos liberamos para poder servir y amar con este mismo amor? Pues esto es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una gran tarea, el regalo, pero también el trabajo sobre él. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes, nos dice Rafa Barón en un texto: excelente lección de vida. Qué bueno, Rafa. Cada día Dios nos da la oportunidad de aprender más de Él. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y los espero en la próxima emisión de este programa. Que tengan una buena semana o fin de semana. Hasta luego. Dios